yo comprendo a mi mamá. Mi mamá un día me dijo, es que yo no te quería tener porque ella había sufrido, ¿verdad? Con mi papá. Y a veces nos pasa a las mujeres eso, que no queremos a nuestros hijos por la idiosincrasia que vivimos con nuestra pareja. Pero los hijos que tienen la culpa es eso. Entonces yo me metí tanto, era tan inteligente, porque yo tenía la edad de 3 años y yo ya sabía leer y escribir. De hecho, de 5 años yo fui a primer grado, pero después, cuando me metieron eso, yo me empecé a hacer odiosa, antisocial. No me llevaba con la gente, a pesar de que era cristiana. A pesar de que era cristiana, yo me recuerdo que yo iba a la iglesia con Antonio, pero yo no me involucraba con la gente. O sea, yo llegaba, me encerraba en la oficina, con costos le hacía a la gente medio así, y me iba para la oficina, siempre tuvimos oficina, y ahí me encerraba. Cuando fui teniendo a mis hijos, igual los encerraba y no, o sea, yo no compartía con nadie. Y no me gustaba que llevaran a nadie en la casa. Si al pastor se le ocurría llevar a alguien, yo a veces por compromiso le podía servir un café a la gente, pero me iba a encerrar al cuarto. O sea, era una persona totalmente que la gente decía, ay, la esposa del pastor es, o sea, era tan odiosa que a pesar de que yo predicaba en el púlpito, obviamente nadie me quería escuchar, con la personalidad que tenía fea. Y Dios fue rompiendo cadenas. Yo me recuerdo que cuando Antonio me dijo un día, tienes que ir y pedirle perdón a tu mamá. Pero en mi cabeza yo decía, ¿por qué yo voy a ir a pedirle perdón si yo no le he hecho nada? O sea, más bien ella fue la que me hizo el daño a mí, no yo. Y me costó, créanme lo que todos los días ya Antonio me tenía cansada diciéndome, porque Antonio siempre fue pastora, bueno, al menos desde que yo lo conocí. Y me decía, tenés que ir y pedirle perdón a tu mamá. Y yo decía, es que no entiendo. Y vea, yo lloraba, pero así como una niña. Y le decía, es que no te comprendo porque yo tengo que pedir perdón. Si yo no le pedí nacer, tampoco le pedí de que no me hubiera regalado. Pero yo no comprendía eso. Hasta un día que el Espíritu Santo en verdad tiene que obrar en la persona. Y yo fui a donde mi mamá y le dije, y me limpié. Le dije, mamá, quiero pedirte perdón. Es difícil para el ser humano, porque los seres humanos estamos tan llenos de orgullo, de altivez y prepotencia que nos cuesta. Entonces me recuerdo que le dije, y ella me dijo, sí, pero así. Y todavía yo le dije, porque usted no me quiere. Todavía se lo pregunté y me dijo que no. Y yo, pero usted no sabe el efecto que tiene pedir perdón. Tiene un efecto increíblemente. Yo sentí que una pesada carga de mi cuerpo, de mis hombros se alejó. Y me sentí tan liviana, tan bien, que después yo puedo hablar de ese tema y a mí no me afecta. Y más bien yo después me fui acercando a ella y todo. Y nos llevamos súper bien. Pero hay que hacerlo por el bien de nuestras almas. Y entonces hoy vamos a hablar acerca del perdón. Por eso les toqué ese tema. De hecho, la prédica se llama el perdón. Lo necesitamos. Sí. Entonces vamos a abrir la Biblia en Efesios 4, 31 y 32. El que lo tenga primero lo puede ir leyendo. Efesios 4, 31 y 32.
dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si usted se va al 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Dice: quítese de vosotros. Y a veces nos cuesta entender eso. Creemos que Dios tiene que hacer toda la obra en nosotros, y sí. Pero la obra que Jesús hace cuando nosotros le recibimos a Él es quitar de nosotros la maldición del pecado. Acuérdense lo que nos ha enseñado el pastor, que dice que hay 3 tipos de pecados. El pecado imputado, el pecado que nos impuso Adán y Eva cuando ellos pecaron. Ese pecado ya lo traemos de nacimiento, ¿verdad? Como digamos, ahorita Santi con Aarón tienen el pecado imputado. Lo tenemos desde que nacemos, el pecado imputado. Luego tenemos el pecado inherente. El pecado inherente es el pecado que nos heredan nuestros padres. Por ponerles un ejemplo, digamos que el papá es un violador y ese pecado inherente se lo transmite a los hijos. Entonces los hijos son violadores. O la mujer es prostituta y ese pecado inherente se lo transmite a las hijas, porque es lo que los hijos ven. Nuestros hijos, hermanas, son el reflejo de nosotras. Nuestros hijos son el reflejo de nosotras. Lo que nuestros hijos son en la calle, en la casa, en la escuela, donde sea, es el reflejo de nosotras mismas. Lo que pasa es que no lo logramos visualizar. Entonces tenemos el pecado heredado. Y luego tenemos el pecado personal. Cuando ya estamos grandes y nosotros cometemos a veces cosas incorrectas, ¿verdad? Que ya es un pecado personal. Y Jesús, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos dentro de nuestro corazón, nos quita la maldición del pecado. Ahí corta toda generación de maldición. Allí en la cruz del Calvario, cuando nos declaramos santos. Y me llamó la atención hoy que a veces uno dice: ay, cúbreme con tu sangre preciosa, Señor, ¿verdad? La mayoría de nosotros dice así, hasta la gente que no es cristiana lo dice: Señor, yo me cubro con tu sangre preciosa. Pero cuentan que los pastores de ovejas o de corderitos, cuando la oveja, acuérdese que la oveja es torpe, es tonta, es corta de vista. Entonces cuando las aguas se mueven mucho no toman agua. Cuando están turbulentas, el agua tiene que estar en completa claridad y en quietud. Entonces vienen, y cuando algún cordero se sale de la manada, porque el lobo puede atacar cuando los corderitos andan dispersos. Entonces digamos que algún lobo ataca a algún cordero y el cordero ha parido. El otro cordero hembra que tiene su cría no amamanta al hijo ajeno, solo a los hijos de él. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Matar al corderito, porque hay corderitos bebés que mueren
a causa de deshidratación, porque no hay quien nos llene de leche. Entonces viene el pastor, mata al corderito y rocía a los otros corderitos que han quedado sin la mamá con esa sangre. Entonces viene la mamá que está criando los otros corderos, los hijos de ella, cuando siente el olor de algún cordero, y entonces ella se le abre el instinto de madre y los puede amamantar. Increíble. Esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. O sea, por eso es que Jesús, cuando dice que es redención, es una tapadera. Cuando el acusador llega a donde Dios y le dice, mira Karen lo que está haciendo, o mira a Ángela lo que está haciendo, o a Nieves lo que está haciendo, o a Diana lo que está haciendo, o mi persona, o a doña Pilar, el acusador siempre va a estar ahí diciéndole que nosotros nos estamos haciendo cosas malas. Y Dios lo que ve es la mancha de sangre del Cordero inmolado Jesús. Por eso es que nosotros somos tipología, ¿verdad? Porque Jesús nos compró a precio de sangre preciosa. Entonces me llama la atención esa, porque Jesús corta con la maldición del pecado, ¿verdad? Pecados inherentes como las enfermedades. ¿Se han fijado? Que a uno le hacen un diagnóstico en la clínica y le dicen, su mamá padecía de azúcar en la sangre, y usted dice, sí. Entonces ya lo tienen en la mira que usted va a padecer de azúcar en la sangre. O si usted su mamá padecía de la tiroides, o de qué enfermedades padecen sus padres o sus abuelos, y ahí van contando la generación. Imagínense cómo es la ciencia. Pero Jesús corta con esa maldición. Pero hay cosas que nosotras como mujeres o como personas debemos de quitarnos, y son estas cosas que dice, quítese de vosotros toda amargura. La amargura nos lleva al fracaso. ¿Y cómo podemos tener amargura en nuestro corazón? La falta de perdón. Y es cierto, hermanas. Entonces, ¿qué es perdonar? Es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. Eso es perdonar. Cuando usted perdona a alguien, no debe guardar ningún resentimiento ni rencor. Debe de quedar olvidado por completo a alguien que le hizo una ofensa, a alguien que lo agredió, ¿verdad? Hay que perdonar. Y hay gente que dice, perdone pero sin cola. ¿Cuál sería la cola que nosotros venimos arrastrando? Que le decimos a la persona, sí, te perdono, ¿verdad? Porque tengo que perdonar porque yo soy cristiana. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué va haciendo en nuestro corazón? Amarguras. Amarguras que van dañando el alma. Sin querer nos vamos alejando. Y vamos creando pequeñas zorras en el corazón por amarguras. ¿Y sabe qué trae todo eso? Trae enfermedades. Me llamó la atención. Hay enfermedades que a veces, como los cánceres, que la gente dice, ay, porque toda la familia murió de cáncer. Yo conozco una persona, una señora que vive aquí en Costa Rica, que esa señora le empezó en un pecho, le cortaron el pecho. Al tiempo, en el otro, también se lo quitaron. Al tiempo le hicieron en las manos, en los nudos de aquí de las manos, se los operaron. Cuando veían en la otra mano, de ahí, vean, y cuando vimos, la hija también, el hijo también, y todos, y murió la hermana y todo. ¿Por qué? Porque andamos resentimientos,
andamos amargura. Por eso Jesús nos dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué más dice? Enojo. Porque cuando tenemos falta de perdón, nos sentimos enojadas, nos sentimos molestas, porque decimos, es que no entiende. Entonces manejamos enojo en el corazón. También, ¿qué más? Ira. Y la ira muchas veces ciega a la persona. Cuando una persona es demasiado airosa no, ¿verdad? Iracunda, pierde los estribos, porque la ira lo ciega tanto que hay personas que han matado a causa de una ira. Y cuando ya se le pasó la ira, viene y reacciona y dice, uy, ¿qué hice? Pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? O personas que se accidentan porque andan tan iracundos, y el Señor nos dice, quítese de vosotros. Eso son cosas que no las va a quitar Dios ni Jesús. Nosotras como personas debemos de depositar esa carga en el Señor, perdonar al que nos ha ofendido, que siempre va a pasar, siempre va a salir alguien que nos ofenda. Eso nunca se va a terminar porque estamos en la tierra. Entonces debemos de aprender a perdonar. ¿Qué más? Aparte de la ira, gritería. Y las mujeres padecemos más de eso que los hombres. Nos encanta gritar. Nos gusta robarnos el show gritando. Cuando el Señor dice, quítese de vosotros toda gritería. También, ¿qué más? Maledicencia. ¿Qué es una forma de maledicencia? No necesariamente decirle a alguien, eres un maldito. No necesita decirle eso. Con decirle, quisiera que te murieras, con hablar mal ya lo está maldiciendo. Y eso puede ser a nuestros hijos, a nuestra pareja. Porque yo entiendo que como seres humanos quisiéramos que las cosas fueran así como a nosotras nos gusta. A mí me pasa, no crean, a mí me pasa que a veces uno tiene bien limpio y cuando ve ya pasó alguien con los pies dejando todo el hoyo, ¿verdad? Y se molesta uno y se pone, Señor, hasta lo hacemos en manera de broma. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad? Pero es necesario quitarnos eso, la maledicencia. ¿Qué más? Y toda malicia. ¿Qué entienden ustedes por malicias? Por malicia. ¿Karen? Ajá. Dice que se quite de vosotros toda malicia. Esa es una malicia. Esa es una malicia. O ver algo que se va a caer y que uno sabe que él se va a caer. Y dice, digamos en el trabajo, ¿verdad? Y que en el trabajo le cobran todo. Y usted ve que algo se va a caer, pero usted dice, no, cuando llegue fulano y lo abra, entonces que se le caiga y a él se lo cobren. Esa es una malicia. Esa es una malicia. Y el Señor dice, quítese de vosotros toda malicia. O sea, es necesario por el bien de nuestras almas. Dice, antes sed benignos unos con otros. Y a veces cuesta. Ser benignos unos con otros cuesta. ¿Verdad? Porque más si
la persona le ha hecho tanto daño. Entonces a usted le cuesta ser bueno, porque usted dice, ¿cómo voy a ser bueno si este me ha hecho tanto mal? Y a nosotras las mujeres nos pasa más que todo con las parejas, aunque también con los hijos, porque alguien dijo un día, hijos pequeños, pequeños problemas, hijos grandes, grandes problemas. Y es cierto, porque los hijos acarrean tanta cosa, porque usted no crea. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de ser mamás? Hasta que nos muramos. Hasta ese día vamos a dejar de ser madres. Hasta ese día. Porque nunca va a dejar de existir. Yo me recuerdo a uno de mis hermanos que se casó bien jovencito. Yo no quería que se casara, yo le decía, no te cases con esa muchacha, no sé por qué no me agradaba la muchacha. Y ni fui a la boda. La cosa es que se casó. Tuvo al bebé, tuvo a la bebé y después tuvo otro bebé. Y la muchacha le dio vuelta. Y él tuvo un gran accidente. ¿Y saben quién lo cuidó? Mi mamá. O sea, ahí no hay mujer ni nadie. O sea, son raras y contadas las mujeres que pueden cuidar de un hombre así. Pero es necesario, antes sed benignos, dice, unos con otros. ¿Qué más dice? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero me salté una parte. Misericordiosos. ¿Qué significa misericordioso? Misericordioso significa ser piadoso. Y piadoso significa sentir el dolor del otro. Y cómo cuesta. Cuando no hemos perdonado. Cuando ya perdonamos, todas esas cargas se van a ir. Entonces aprendamos a perdonar, ¿verdad? Y eso de pedir perdón no quiere decir que a ley, como hay iglesias que les enseñan, que a ley tienen que estar con el esposo y todo, ¿verdad? También el amor no quita conocimiento, digo yo. O sea, también uno debe de hablar, porque hablando nos entendemos todos. Mira, fulanito, esto no me parece. Hasta con los hijos, esto no me parece, eso no le quita el ser cristiano. Pero debemos de hablar, porque así se van desvaneciendo todas las amarguras, todos los odios, todos los rencores, todas las cosas que podamos ir guardando en el corazón, ¿verdad? Pero si no lo hablamos, si no lo vamos guardando dentro de nosotras, nos va haciendo daño. Y lo que pasa es que el cielo se pone de bronce. ¿Qué significa eso? Que usted ora. Y usted dice, qué barbaridad, yo no veo que Dios me conteste. Es porque a veces el cielo lo tenemos de bronce. No pasa de ahí la oración. Porque hay pequeñas zorras que hemos guardado en nuestra guarida, en nuestro corazón, que no nos deja subir libremente al seno de Dios. Y se lo digo porque por mí pasa. Un día de eso me pasó, le contaba a Diana. Iba guardando tanta cosa. Y dije, me hincaba, pero no podía concentrarme en orar. Porque pensaba, cada vez que yo decía, Señor, se me venía lo otro que yo tenía cargando. Porque a veces queremos cargar nosotros. Cuando Jesús dice, trae tu carga, y que se los pongamos a Él, no que nosotras los andemos cargando. Es que eso es lo que pasa. Porque queremos solucionar nosotros ya el problema. Y me pasó, y yo. Y les confieso que llegué el jueves. ¿Y hace cuánto pusimos este culto? Hace 15 días,
lo iniciamos hace 15 días, a mí me pasó ese problema. Exactamente, hace 15 días. Y el jueves de esta semana que pasó, todavía andaba yo cargando eso. Yo queriendo orar, pero no podía. Porque se me venía todo y yo, ay Señor, quiero descansar en ti. Y se acuerdan que el pastor predicó acerca de depositar la carga, de dejar la carga. Yo aparentemente dejé la carga, pero no, todavía la andaba ahí y me estaba matando. Vean, sentía hasta unas aquí que se me había hecho aquí, ya no podía ni hacer la cabeza para allá y aquí, y sentía así, me sentía tan cargada, tan mal, y yo dije, Señor, pero ya va a ser lunes, ¿cómo les hablo a estas mujeres? Si yo ando una carga que no la puedo soltar. Entonces tuve que acercarme a la persona con la que me sentía tan mal, porque yo soy así, hermanos. Yo les voy a decir, si yo tengo que decirle algo, se lo voy a decir. No espere que yo se lo diga a otra persona, se lo voy a decir. Pero yo andaba cargando porque yo le decía al pastor, vieras que esto es, sí, pero no puedes decirlo. Y yo, ay. En cambio, ayer se fijaron que yo regañé al pastor. No sé si vieron todas. Yo le dije, pastor, ¿por qué dejaste que los chiquitos se metieran? No era porque no se metieran, era porque no había un adulto supervisando y se podían golpear. Entonces, pero yo lo digo de una vez, entonces no cargo raíces de amargura porque lo digo. Pero con esa persona no lo podía decir porque el pastor me decía que no le dijera. Y yo, ay, pero yo ocupo decirlo porque me estoy muriendo. O sea, me estaba muriendo. Es verdad, cuando uno no tiene la falta de perdón, pues no lo puede decir, se muere. Espiritualmente se muere. Moralmente se afecta. Y así. Y como hace el año pasado empecé que con la tiroides, entonces hasta que me dolía en mi vida, nunca me dolió a mí la garganta. Y me dolía y yo, ay Señor, ya hasta sentía, hasta me tocaba y sentía que me estaba saliendo una bolita aquí. Yo, ay no Señor, yo renuncio a eso. Pero yo renunciaba, pero no lo dejaba, no descargaba esa carga. Y a veces podemos estar así, diciendo que nosotros renunciamos, que nosotros nos ponemos, pero andamos cargando nosotros esa carga pesada. Hasta el jueves, que yo senté a la persona y le dije, mira, esto y esto, te quiero pedir perdón. Eso le dije. Y se me quedó viendo así, ¿y por qué me va a pedir perdón si no me ha hecho nada? Le digo yo, te voy a pedir perdón y de todo corazón para que mi alma se sienta bien y para que mi cielo no esté de bronce y para depositar esta carga que me está matando. Y yo necesito predicar con toda fluidez. Entonces lo hice. Increíblemente sentí que la carga se me quitó de mi cuerpo. Vean, el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 15 días, ¿verdad? 11 días de que no había dormido. Me sentía agotada porque cuando uno no duerme, las fuerzas se agotan. Ese día jueves dormí también, y estos días últimos también. Y es necesario, hermanas, se lo digo por el bien de ustedes, que es necesario perdonar, ¿verdad? Primeramente, perdonarnos a nosotras mismas, porque muchas veces pensamos que la persona nos ofende porque nosotras lo merecemos, porque nosotras cometemos tal error, ¿verdad? Y nosotros decimos, es que la persona nos ofendió porque yo tuve la culpa, seguramente. Y les puedo hablar de un José, que quizás es en un lapso, porque se puede alegorizar en la palabra de Dios. Un José que cuando fue vendido a los ismaelitas, cuando lo metieron a un pozo,
Ha de haber dicho, yo seguramente tuve la culpa porque por haber contado el sueño, ¿verdad? El sueño de que veía las estrellas. No, mi amor, allá la está esperando, siéntese. Ha de haber dicho José, ¿para qué conté esos sueños? ¿Para qué los conté? Ahora mis hermanos me odian. Salí de mi casa, me sacaron de la casa, me vendieron, ¿verdad? Y fue a parar a la casa de Potifar. ¿Y cuántas cosas pasó José? Y a veces nosotras cargamos con pecados porque pensamos que la gente nos agrede porque nosotros no lo merecemos. Ay, ¿para qué hablé? Mejor no hablo. Ay, ¿para qué digo tal cosa? Quizás yo tuve la culpa y por eso me pasó, ¿verdad? Necesitamos perdonarnos a nosotras mismas. Número 2, perdonar a la persona que nos ofende. Y número 3, aunque les parezca ridículo, perdonar a Dios. Porque muchas veces cuando nos pasan cosas, pensamos que Dios tiene la culpa de que nosotros nos haya pasado eso, ¿verdad? Y empezamos a echarle la culpa a Dios. Ay, Señor, si no exististe entonces. Y empezamos a blasfemar a veces contra Dios. Entonces es necesario volvernos a Dios. Es necesario volvernos al carril. Y cuando tengamos alguna raíz de amargura, mejor decirlo. Y que el Señor, que el Espíritu Santo vaya obrando en cada una de nosotras, ¿verdad? Por el bien de nosotros mismos. Ahí se van a quitar las enfermedades. Yo se lo puedo asegurar que los cánceres son por falta de perdón. Los cánceres son por falta de perdón. Porque sí, las enfermedades que lo llevan al psiquiátrico y todo eso son por falta de perdón. Hay gente que ustedes se han fijado que no se pueden morir, que ustedes han llevado hasta curas, pastores y de todo, a que oren, porque no se puede morir la persona. Es por falta de perdón. Entonces es necesario sacar esas raíces de amargura y perdonarnos. Así que vamos a orar en esta tarde. Vamos a decir: Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos depositar nuestras vidas en ti, Señor. Queremos, Señor, que tu bendición fluya de manera muy especial en cada una de nosotras, Señor. Que la bendición tuya, Señor, nosotros podamos sentirla, Señor, de que tú estás a nuestro lado, Señor.